Recording. Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy, octubre 22 del 2021, vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año. Hoy corresponde leer según la guía Apocalipsis capítulo 22, Isaías capítulos 9 y 10 y Salmos 112. Apocalipsis 22, Isaías 9 y 10 y Salmos 112. Vamos a ir al libro de Isaías, de pues el capítulo 9, que corresponde hoy a la lectura. Es un capítulo extraordinario. Habíamos comentado en estos días de, de la visión mesiánica, sin seguramente Isaías tener la claridad de todo el mensaje que el Señor le está dando y la trascendencia que tendría dicho mensaje de acerca del Salvador, del enviado, del Mesías, de aquel que iba a redimir no solo al pueblo de Israel, sino también a la humanidad del pecado. En el capítulo 8, que seguramente usted lo leyó ayer, hay algo muy particular en las profecías y en los profetas, y era que el Señor les mandaba casi a experimentar el contenido de sus mensajes. Entonces, de allí que había un poco de drama en algunos profetas que para poder entender lo que el Señor quería transmitirle al pueblo, pues debían vivirlo, ¿sí? Y viene un mensaje, porque el contexto de Isaías está, uno, el norte, el pueblo de Israel está ya siendo, está en una absoluta decadencia, está, Isaías va a presenciar el final de ese reino del norte en manos de los asirios. Y ese ejemplo y eso que está viviendo los israelitas, que de alguna manera son los hermanos de los judíos, ¿sí? Es un pueblo que se dividió, debería ser un ejemplo, debería ser un testimonio para que si yo veo que otro está viviendo negativas consecuencias de sus malas decisiones, pues yo debería aprender de ese ejemplo, de ese espejo. Y de ahí que el mensaje de Isaías, pues además de tener unas advertencias sobre Israel, está exhortando y llamando para que pues no hay necesidad de caer en la misma desgracia haciendo las mismas cosas que el otro las hizo, sino aprender de sus errores. O sea, yo puedo aprender de mis errores, claro que sí, pero es mucho más sabio aprender de los errores de los demás. Me sale mucho más barato aprender de los errores de los demás que aprender de mis propios errores. De ahí que la misma Biblia, que es un testimonio y que la Biblia no oculta las fallas, las faltas de los seres humanos, porque la Biblia no se trata de superhumanos, sino de un super Dios. Y si yo me instruyera y si yo tomara el ejemplo de la escritura, pues me abstendría de caer en muchos dolores y angustias a causa de mis malas decisiones, solo viendo, aprendiendo y viendo estos espejos que aquí están. Y eso era más o menos lo que el Señor siempre quiso mostrarle a su pueblo. Si acatan la instrucción, si acatan la dirección, pues no van a sufrir, estas son las consecuencias, pero si ustedes deciden no obedecer, también les voy a mostrar el espejo de lo que puede pasar. En el capítulo 9, seguramente que en sus Biblias hay un título que generalmente los editores de estas últimas Biblias colocan para facilitar su lectura. Es posible que diga nacimiento y reinado del Mesías. Ese título no es original. Cuando Isaías escribió esta profecía, pues bueno, primero ni capítulos ni versículos no los tenía. Él escribió de corrido un mensaje que el Señor le venía dando. Más adelante, para facilitar la lectura, se le colocan capítulos, se le colocan versículos, pero también más adelante, mucho más adelante, le colocan unos subtítulos o títulos a ciertos pasajes
como para ayudarnos a ilustrar. Pero Isaías, cuando escribió esto, no dijo nacimiento y reinado del Mesías, no le colocó un título, porque no era que le estuvieran dictando palabra por palabra y que tuviera una claridad. Hay algo, y es que el mensaje profético no necesariamente, él creía que ese mensaje era de cumplimiento para ese tiempo, ¿sí? Y seguramente muchas de las cosas que anunció Isaías eran para el cumplimiento de ese tiempo, de ese momento, pero muchas las dijo tal vez sin comprenderlas en detalle y eran para un cumplimiento posterior. Hoy y los que ya, porque esto que dice nacimiento y reinado del Mesías fue puesto después de que efectivamente nació y reinó el Mesías, ¿sí? Donde ya podemos hablar de que esta profecía se refería no solo a ese tiempo, que seguramente se refería a ese tiempo, sino que también se refería para el tiempo del advenimiento del Mesías y para este tiempo para nosotros. Entonces dice el versículo 1, porque si ustedes miran el 22, 8, 22, el 8, 22 termina así, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Claro, él viene haciendo una advertencia que es cuando él tiene sus hijos, el nombre de sus hijos tienen un significado y ese significado tiene un contenido de mensaje de advertencia para el pueblo de Judá. Pero finaliza diciendo, mirarán la tierra. ¿Qué va a haber en la tierra? Dice, tribulación, tinieblas, oscuridad, angustia. ¿Sí? Tres, cuatro cosas menciona acá. Tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia. Estas características de la tierra son como consecuencia pues del mismo pecado y de las malas decisiones que tomaron sus pobladores. Pero ¿qué dice el capítulo 9, versículo 1? Mas no habrá siempre oscuridad, o pero no habrá siempre oscuridad. Entonces, como les dije, como ese título no existía y ese capítulo no existía, deberíamos llevar como la lectura de corrido y por eso les digo que empecemos desde el 22. Y mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia y serán sumidos en las tinieblas. Mas no habrá siempre oscuridad, ¿sí? Aunque está diciendo que va a haber tinieblas, aunque está diciendo que va a haber angustia, que va a haber tribulación, dice no siempre, no será para siempre, para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. ¿Qué está diciendo aquí el profeta Isaías? Hay cuatro condiciones que está viviendo la tierra, que son cuatro condiciones que puede vivir una persona. ¿Cuáles? Dice tinieblas. Las tinieblas implican estar limitado, las tinieblas limitan, estar desubicado. Las tinieblas implican muchas veces, además de estar desubicado, estar perdido. Puede implicar además, perdón, tribulación, aflicción, sufrimiento. La tribulación implicaría lo que más adelante va a decir como angustia. Dice oscuridad y angustia. ¿Sí? Entonces, son como tinieblas y oscuridad, son como sinónimos. Y tribulación y angustia también son como sinónimos. ¿Sí? Estas características puede estar viviendo alguien, pero dice, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Aquí empieza a dar un mensaje de esperanza. Como consecuencia de malas decisiones vinieron oscuridad, tinieblas, angustia y tribulación. Pero dice, no será para siempre. Hay una esperanza. Ahora, cuando dice, aquí Isaías está mencionando dos acontecimientos, por lo menos dos y seguramente tres, que ocurrieron en esta tierra. O sea, Isaías no está hablando hacia adelante cuando dice, cuando en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí fue atacada por lo menos tres veces en los 200 años antes de esta profecía.
Eso está narrado en el primer libro de Reyes, en el capítulo 15, versículo 20, dice así: Ben-Hadad, que era rey de Asiria, consintió con el rey Asa, que era rey de Judá, enviar a los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel y conquistó Hijón, Dan, Abel, Bet-Maaca y toda Cineret, con toda la tierra de Neftalí. Esa tierra ya había vivido tribulación. Esa tierra ya había vivido angustia. Esa tierra ya había estado en tinieblas. ¿Cuándo? Cuando Ben-Hadad, rey de Siria, la había atacado. Pero aproximadamente 200 años después, cuando era rey de Israel, peca. Dice Segundo de Reyes, capítulo 15, versículo 20, dice así. Versículo 29, 15-29, dice: en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Hijón, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Sedes, Hazor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Entonces, esta tierra de Zabulón y Neftalí que está hablando Isaías capítulo 9, Isaías está hablando de algo que realmente le había venido a la tierra. Había venido ataque, persecución, dispersión, habían sido angustiados, habían estado bajo grave tribulación. Cuando Isaías menciona esto, es algo que se conocía en la historia. En verdad, había sido una tierra que había sufrido. De hecho, posteriormente va a pasarle algo a esta zona del país, lo que pasaría con Samaria, que como iban a ser unos pueblos mezclados, que como iban a ser unos pueblos donde ya no eran los israelitas, sino que llegaron pueblos de otras naciones, con otras creencias, con otras prácticas, pues los judíos de alguna manera iban a menospreciar a los habitantes de estas regiones, porque de hecho no los consideraban como judíos puros o israelitas puros, sino más bien como mezclados. Así que en este escenario, Isaías da esta profecía. ¿Qué va a seguir diciendo? Y empieza la primera promesa. Eh, Al fin llenará de gloria el camino del mar. Entonces, gloria. Será manifiesta la gloria. ¿Qué lugar? El camino del mar. Esta región que estaba en tinieblas, angustia, oscuridad y tribulación. ¿Sí? Vamos a seguir. Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan, como reparten, cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Ahora, ¿qué hacen más adelante, muchos años después, el evangelista Mateo y el evangelista Lucas? Isaías da una profecía que parte de una condición real en la que estaba la tierra de Neftalí y de Zabulón, un pueblo que estaba sentado en tinieblas, un pueblo que había sido atacado, dispersado, mezclado, menospreciado, un pueblo que había sido angustiado. Cuando Isaías sigue la profecía, pareciera que estuviera hablando en un presente, ¿sí? Dice, la luz le resplandeció, pero es un presente que no se había cumplido y que posteriormente, cuando Mateo y Lucas, que son los que van a narrar estos mismos textos a la luz del Señor Jesús, entienden que esa profecía que Isaías había
proferido se cumple cabalmente en la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo se cumple ese anhelo y esa necesidad de ser libre, de hallar luz, de ser apreciado, de ser valorado. Porque era un pueblo que además de andar en tinieblas, que además de estar en angustia, que además de estar en tribulación, era un pueblo menospreciado, necesitado y empobrecido. La oscuridad que hemos hablado tantas veces que viene como consecuencia de la ignorancia, del desconocimiento, de estar perdidos. Y yo les he explicado mucho que hay una idea de que las tinieblas tienen que ver con el desconocimiento y con la ignorancia. Así que Isaías empieza a dar un anuncio y empieza a dar unos detalles muy particulares que era muy difícil que se hubieran cumplido en ese momento. ¿Qué tiene que ver un niño? ¿Qué tiene que ver un niño que nos es nacido? ¿Qué tiene que ver el manto revolcado en sangre? ¿Qué tiene que ver estos conceptos como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? Solo piensen en Dios fuerte. Es una contradicción también porque el judío no cree en el Mesías como hijo de Dios, no cree en el Mesías como Dios, pero el mismo profeta Isaías está anunciando de alguien que vendría a traer luz, esperanza, restauración, a sacar de las tinieblas, a sacar de la tribulación, a traer vida una vez más. Y dice, a traer alegría, porque mira lo que dice el versículo 3, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Qué alegría la siega, y cuando reparten despojos se refiere a las batallas, y generalmente cuando había batallas y había conquistas, había un botín, la alegría de repartir el botín porque era el símbolo de la victoria. Y todo esto es lo que está diciendo Isaías que se cumpliría en alguien. ¿En quién? En un niño que sería nacido, que sería dado, un niño que dice que ni siquiera su reinado tendría límite, hijo de David, descendiente de David, pero que no tendría límite, que un imperio que no tendría límite, que traspasaría las fronteras del pueblo de Israel. Y dice, este niño se llamará su nombre, o sea, lo caracterizará lo admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y quiero leerle rápidamente Mateo capítulo 4 para que miremos cómo Mateo, cuando ve la manifestación de Jesucristo, expresa y retoma la profecía de Isaías. Y el capítulo 4 de Mateo, versículo 12, dice así. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Mateo y Lucas toman entonces esta profecía y la entienden y lo ven ya claramente, ven tangiblemente todo lo que se había dicho de lo que iba a ocurrir en la tierra de Zabulón y de Neftalí. Ahora ellos lo evidencian, lo pueden notar el cumplimiento de esa profecía. Isaías dice que este niño que nos es nacido traería la luz, traería la esperanza, traería la paz, traería un reinado de justicia, un reinado de equidad. Que este niño que iba a nacer tendría unas características que serían una verdad para todo aquel que se encontrara con él. Y esas características hablan de ser admirable, nuestra más grande admiración por él, nuestro consejero, además poderoso, Dios fuerte, nuestro Padre y aquel que traería la paz. Así como la tierra de Neftalí y de Zabulón, que no aplicaban, no estaban, no tenían el perfil, porque era un pueblo en tinieblas, en sombra de muerte, desechado, contaminado, angustiado, ignorante, no calificaba. Y asombrosamente fueron los primeros a los que les llegó y les resplandeció la luz.
Porque el ministerio del Señor no empezó en Jerusalén, con los eruditos, los estudiosos, los santos del pueblo israelita. Empezó en un pueblo que estaba perdido, en un pueblo contaminado. Además, un pueblo empobrecido materialmente. Había mucha pobreza, aunque era parte de una ruta comercial conocida en la época como la Vía Maris, Camino del Mar, Vía Maris en latín. Era un pueblo que estaba lleno de pobreza, un pueblo abandonado, un pueblo que era explotado y un pueblo además que tenía ciertos problemas eh, eh, su cultura estaba completamente mezclada. Y a este lugar de sombra de muerte, de tinieblas, llegó la luz del Señor. Y así llegó a nosotros. Y el admirable, el consejero, el príncipe de paz, el Dios fuerte, nuestro Salvador, aquel niño que nació en Belén, que fue criado en Nazaret, así como empezó su ministerio en lo que era de peor condición, ha querido llegar a nuestras vidas. A veces nosotros, y seguramente es así, creemos no merecer la gracia, el favor y la bondad del Señor. Y seguramente es así, no lo merecemos. Pero en vez de quedarnos en lo que no merecemos, porque no más bien con gratitud, con mucho amor, correspondemos a ese acto de gracia y de bondad que tuvo el Señor Jesús de mirarnos a nosotros. Nuestra casa, como decía Mefiboset, nieto de Saúl, la casa de mi padre era una casa digna de muerte, pero ahora estoy en tu mesa, puedo disfrutar de tu provisión, le decía a David, ¿y qué otro derecho puedo demandar? ¿Qué otra cosa puedo demandar de ti si tú ya pusiste tus ojos sobre mí, me perdonaste, me sanaste? Vamos a orar y démosle gracias al Señor, incluso si hoy usted está experimentando lo que experimentaba la tierra de Zabulón y de Neftalí, que tenía razones, había sido atacada por lo menos 2 o 3 veces y en esos ataques había sido menguada, había sido contaminada, ¿sí? Y a ese lugar llegó el Señor. El Señor no llegó al templo primero, el Señor no llegó primero a las escuelas rabínicas donde estudiaban la Torá. El Señor llegó a un lugar donde seguramente nadie iniciaría, donde muchas veces, y eso es muy común en nuestro país, a veces la gente ve los lugares de necesidad, pero porque necesita algo de allá. Por ejemplo, los políticos en época electoral van a los lugares necesitados, pero porque necesitan votos, pero no porque realmente crean que estas personas pueden ser ayudadas o necesitan ser ayudadas. Nosotros fuimos ayudados por el Señor. Y si hoy hay algo de angustia, tinieblas, oscuridad, tribulación, pues esa luz puede resplandecer hoy en nosotros como ocurrió en aquel momento. Yo te doy gracias, Padre del cielo y de la tierra, por tu palabra y te doy gracias porque para nosotros es mucho más fácil hoy que en la época de Isaías, incluso en la época de Mateo, de Lucas, de los evangelistas. Porque nosotros hoy vemos hacia atrás la escritura y la gran mayoría de la escritura se ha cumplido. Qué alivio, por ejemplo, este pasaje de Isaías 9 y el cumplimiento tan claro, evidente y tangible en ti. Y hoy yo te agradezco porque si hago un poco de memoria, cuando tú llegaste a mí a traer tu luz, seguramente estaba asentado en sombra de muerte. Estaba en medio de la oscuridad de mi ignorancia, de mi orgullo, de mi altivez y paradójicamente de mis miedos y complejos de inferioridad. Y llegaste, Señor, sin importarte mi condición, a traer luz, esperanza, a perdonar mis pecados, a lavarme la maldad y a poner tu gran luz para que resplandeciera en mí. Seguramente al principio poco entendíamos, porque así como cuando se prende la luz en medio de la oscuridad, no vemos con claridad, pero tu luz se ha mantenido para que yo pueda ser orientado y dirigido, Señor. Gracias por llegar a mí. Gracias por no menospreciarme
como otros seguramente. El pueblo de Neftalí, de Zabulón, fue menospreciado, fue rechazado por sus condiciones, por sus dificultades. Pero así como tú llegaste a este pueblo, llegaste a mi vida, Señor, a darme vida, a darme esperanza. Ahora, mi Señor, si yo puedo ver hacia atrás la Escritura y ver que cabalmente se ha cumplido, ¿por qué he de dudar que de aquí en adelante no se va a cumplir? Si han pasado más de 2000, 3000, 3500 años de Escritura cumplida, ¿por qué, Señor, yo en mi poca fe pretendo anular lo que se ha de cumplir? Afiánzame, Señor, y afírmame con tus palabras. Trae luz a mi mente, a mi corazón. Revélame, Señor, claramente la verdad. Ilumíname, Señor. Yo te pido, Todopoderoso, que sea el tiempo de atar el testimonio y sellar la ley, como dice Isaías 8. Ata el testimonio a mi corazón, Señor, y sella la instrucción en mi ser, en mi mente, en mi corazón. Graba tus palabras con tinta indeleble, Señor, en mi alma. Déjame alegrarme, gozarme, porque mi admirable, mi consejero, mi Dios fuerte, mi Padre eterno, mi príncipe de paz está conmigo. Porque no eres simplemente una historia, eres mi absoluta verdad, Señor. Yo te entrego este día, Padre eterno. Te entrego mi vida, mi corazón. Te entrego mis cargas, preocupaciones, lo que angustia y atribula mi alma, Señor. Lo pongo en tus manos. Y déjame confiar y en esa confianza atender tu voz, obedecerla, Señor. Déjame aprender con sabiduría, aún en los errores y consecuencias de otros, y no tener que pasar yo, Señor, por esas situaciones. Yo te pido, Padre, que pongas tu mano de sanidad sobre todo aquel que en este momento experimenta dolor, aflicción y enfermedad. Te pido, Todopoderoso, que el soplo de vida de tu Santo Espíritu, tu aliento divino, sea sobre cada cuerpo, alma y espíritu que está afligido, angustiado, adolorido y enfermo. Extiende tu mano, sana, sana, Señor, rompe ligaduras, rompe cadenas, libera a tu pueblo. Te lo pido, mi Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.